Y para hablar de este tema de la estafa inmobiliaria en Venezuela, tenemos como invitado a Carlos Mosquera, que integra la Sala Situacional del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Quiero aprovechar el máximo de tiempo posible para estar al tanto de esta situación, preguntarle qué denuncias recibieron en el instituto donde usted está participando. Sí, buenas tardes. En principio, bueno, la Sala Situacional es una sala situacional de afectados y víctimas, que pedimos la ayuda de las instituciones del Estado precisamente para tratar de agruparnos y poder luchar contra este ilícito que se estaba cometiendo en toda la preventa inmobiliaria en Venezuela. Nos instalamos en la sala situacional, en la sede del Indepavis, en la mezanina 3, donde empezamos a captar todas aquellas personas y empezamos a hacer un trabajo de investigación donde nos dimos cuenta que ocurrían ciertas irregularidades o ciertos ilícitos civiles en cuanto a la preventa inmobiliaria. En Venezuela es ilegal cobrar cualquier interés, comisión o recargo superior a lo establecido en la ley. En materia de vivienda, el índice es hasta el 12%, hasta el 10.89%, va desde un 4% hasta el 10.89%, que es el monto máximo que tú pudieras pagar por esos intereses de financiamiento. Pero en estos casos ni siquiera se da el financiamiento. Las constructoras se financian con los recursos que le damos nosotros, los compradores, a un 0% de interés, y aparte el Estado le provee, a través de la banca pública y privada, un crédito al constructor, llamado crédito al constructor, que le financia el 70% de la obra de un 10.89%. Es decir, que ellos tienen una tasa de interés media de un 7%. Esto, por supuesto, está 15 puntos por debajo de lo que es el mercado, el interés bancario. En Venezuela los bancos se rigen por la Ley General de Banco y otras instituciones financieras y son los únicos autorizados para poder cobrar intereses superiores a esos intereses establecidos por la ley. Los afectados denunciaron que tenían cobrados montos como el IPC o estaban en distintas situaciones que generaban justamente este ilícito. Exactamente. En el monto contemplado de precio inicial de venta del inmueble están subsumidos o contemplados todas las variables que pudieran haberlo afectado, desde la mano de obra, erogaciones, factores climáticos, días de trabajo, la ganancia del constructor, por supuesto, y aparte, para hacer los estudios de factibilidad técnica y económica, se utilizan precisamente los indicadores estadísticos como el IPC, Producto Interno Bruto, tasa de crecimiento poblacional, hasta la tasa de matrimonio, para saber cuál es tu mercado objetivo y potencial y cuál sería el crecimiento de ese mercado. En ese precio ya están subsumidos todos esos valores. Entonces, cualquier interés, comisión o recargo puede ser considerado en el campo civil como enriquecimiento sin causa, y en el campo penal, en el caso que se haya hecho con intención, se conoce como usura. Carlos, ¿se conoce el número? ¿Cuántas personas hay afectadas a raíz de esta estafa inmobiliaria? Mira, para el 2008 se había unas estimaciones más o menos de 167.000 personas. Eso ha venido subiendo un poco más. Hemos venido recibiendo bastantes denuncias. ¿Qué sucede? Que el número de denuncias no se corresponde con el número de personas afectadas, porque también se ha manipulado mucho a través del engaño. Recuerda que estamos hablando de la vivienda, que es un derecho humano fundamental, y las personas tienen miedo a la hora de denunciar porque, bueno, ven que de repente son en cierta forma amenazados, presionados por esas empresas constructoras para que no ocurra la denuncia y para que, bueno, simplemente se quede esto en el Indepavis. Cursan actualmente alrededor de 4.000 denuncias. ¿Cuáles son las opciones a corto plazo de solucionar esta situación? De quien pagó el inicial o pagó el total de su vivienda finalmente pueda reunirse con ella. El contrato de venta es un contrato consensuado, quiere decir que se perfecciona con el consentimiento. Desde el primer momento que usted dijo, yo acepto, el contrato de venta se dio, lo que quedaría sería la deuda de parte de bolívares de parte del comprador o la entrega del inmueble por parte del constructor. Ese contrato, ese está listo, ya está hecho. Lo que no se puede ser incrementado, no puede ser variado esos precios. ¿Qué sucede? Bueno, que han venido variándolo no solo para los primeros compradores, sino que normalmente van subiendo en su escala el tipo. Por ejemplo, en casi todos las inmobiliarias aplican este mismo valor. En este precio ya están subsumidos todas esas variables. Todo esto que se cobra aquí, que se puede llamar IPC, cuota balón o el nombre que ellos le quisieran poner, es considerado como usura o como enriquecimiento sin causa. Quiere decir que a ti te van aumentando esto. Pero lo más grave de todo esto es que la persona que entra después no solo paga el IPC que ya estaba acumulado, sino que hay un incremento artificial del inmueble a medida que va pasando el tiempo. ¿Esto con qué sentido? Bueno, de ir diciéndote, bueno, mira, estás perdiendo 3.000, te estoy quitando 3.000, pero no hay ningún problema porque el apartamento ya vale más. Y así sucesivamente, que van generando una burbuja inmobiliaria que en este caso, por ejemplo, el caso Monteclaro Laguna, llega a ser hasta un 230%.
todo eso para poder justificar un 60, un 70% de enriquecimiento sin causa o de usura. Ese mercado inmobiliario afecta todo lo que es la inflación, porque en Venezuela la vivienda es algo aspiracional. Por supuesto, esto afecta el mercado secundario, porque una persona que tiene una vivienda ya construida no la va a vender a ese precio, porque en el mercado de preventa está. Los materiales e insumos suben de valor, aumentan su valor. También, evidentemente, si yo estoy... Queda claro eso, y no sé si tenía otro gráfico por allí para seguir hablando del tema, porque mientras lo muestra, también quiero preguntarle por qué surgieron críticas entonces a Venezuela a la medida que adopta el gobierno diciendo que es un ataque a la clase media. Esta es la crítica que se escucha. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que avalan esta burbuja inmobiliaria que obligan al Estado a intervenir? Porque vemos justamente en la información gráfica cómo suben esos precios y cómo se comete realmente el delito de estafa. Es que hay demasiados intereses en este caso. Esto no es algo que viene de ahorita, de hace 4 años o 5 años. Esto ha venido avanzando a lo largo de 10 o 20 años. ¿Qué sucede? Bueno, con los créditos ingresados de la cuota balón, o los llamados créditos mexicanos, sucedió lo mismo entre el año 1996 y el 2002. Precisamente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó que se trataba simplemente de un enriquecimiento sin causa y que se trataba de usura. Después de eso, bueno, ellos trataron de variar y trataron de volver a tratar de hacerse de ese dinero que no les corresponde durante ese tiempo, cambiando la figura del IPC, lo pudieron haber llamado unidad tributaria, inflación. Son medidas de indexación que en Venezuela están prohibidas por ley y no cuentan ni con ningún asidero legal ni con ninguna justificación económica. Gracias entonces por ampliarnos la información. Está Carlos Mosquera con nosotros. Veían un poco más del tema que estuvimos presentándole en este punto de encuentro en la emisión de Noticias desde el Sur. Integra la Sala Situacional del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes de Servicio.